Bueno, yo quiero dedicar esta última parte de la presentación a tratar de explicarles a ustedes por qué se presentaron las diferencias entre las encuestas que se primera vuelta, diferencias. Internamente nosotros tuvimos la posibilidad de ir haciendo un monitoreo telefónico en las 5 principales ciudades. Ojo, recuerden, en las 5 principales ciudades, o sea, en un segmento de la población. En un segmento, no en todo el país. Este gráfico que ustedes están viendo representa solamente una tercera parte de los votantes, que es las 5 ciudades principales. ¿Por qué aquí sí se podía hacer telefónico? Porque en las ciudades principales el cubrimiento telefónico es muy bueno. O sea, más del 85% de los hogares en las 5 grandes capitales tienen línea telefónica. Entonces, internamente nosotros veníamos haciendo un tracking diario y miren las tendencias que se observaron. A finales de abril, en esas 5 ciudades venía ganando Mocus, aproximadamente con un 45%, como pueden ver ustedes acá en el gráfico. En los primeros días de mayo venía ganando Mocus, le venía ganando a Santos más o menos contra un 32-33%. Empieza Mocus a caer lentamente, hasta que llegamos a esta franja azulita que es mayo 20. Mayo 20 es la fecha en la cual el Consejo Nacional Electoral prohíbe la publicación de encuestas. A partir de ese fin de semana no se pueden publicar encuestas. Pero, vuelvo y repito, nuestra firma siguió haciendo un tracking telefónico diario y se observó cómo la caída de Mocus empieza a pronunciarse aceleradamente en esa última semana, a tal punto que termina la elección en este punto verde que estoy señalando. En estas ciudades cerca del 25%, su votación real estuvo en esas 5 ciudades, la votación de Mocus fue de 27%, si mal no estoy, y se observa también cómo en esas últimas 2 semanas hubo un crecimiento significativo del voto de Germán Vargas Lleras. Miren, esta línea moradita es la tercera, la línea morada, como más o menos a partir del 15 de mayo él empieza a coger una pendiente positiva que se acelera mucho en los últimos 10 días antes de la votación. Algo parecido le ocurre al candidato Petro. El candidato Petro sí había empezado a subir días antes. Miren cómo Petro estaba en los primeros días de mayo con más o menos un 3% de intención de voto. Ya para el 20 de mayo estaba alrededor del 7% y termina la elección con cerca del 9%. Entonces, esto me da para explicarles a ustedes lo siguiente. La opinión pública es voluble, es decir, se puede modificar. Y esa modificación se puede dar de 3 maneras. Una, la primera manera, así yo intente modificar la intención de voto de la opinión no cambia en el tiempo, o sea, permanece una línea recta en el tiempo. Ese es un tipo de elección, o sea, que la gente con mucha anterioridad dice yo voy a votar por este y se queda quietecito todo el tiempo hasta el día de la elección y ese día vota por ese. Ese es tipo de elección A. Elección tipo A, estabilidad. Elección tipo B, cuando la tendencia es lineal quiere decir una tendencia recta con pendiente. Es decir, que la línea es recta, ascendente, y de alguna manera esa tendencia
a usted le permite pronosticar cuál va a ser el comportamiento futuro porque viene la línea presentando un movimiento claramente determinado. Vuelvo y repito, ese segundo, la elección tipo B, son elecciones con tendencia lineal, con pendiente conocida, pero lineal, quiere decir en línea recta. Ahora, ahí el tipo C, elecciones tipo C, es cuyas tendencias son de características exponenciales, es decir, cuyas tendencias ya no son lineales, sino que son curvas. Y esa es precisamente la que se presentó con Antanas-Mockus de acuerdo a este gráfico que estamos viendo. Fíjense cómo en los últimos 10 días Antanas-Mockus venía de 42% ahí en lo que es la franja azulita cuando se publicó la última encuesta y termina la elección en 25%, es decir, cae 17 puntos en un periodo inferior a 10 días, mostrando una curva exponencial. Eso se llama una curva exponencial. Cuando las elecciones son en curva exponencial, obviamente en un corto periodo de tiempo hay grandes modificaciones. Y aquí entra a el por qué digamos, se dice que las encuestas se equivocaron. En realidad ese no es el término correcto. El término correcto es que la elección de primera vuelta presentó curvas exponenciales en los últimos 10 días y por lo tanto hubo modificaciones significativas en ese periodo que las encuestas no podían registrar porque estaban prohibida la publicación de los resultados. Entonces aparece como si las encuestas se hubieran equivocado y en realidad no estaban equivocadas. A ustedes no les quepa la menor duda de que faltando 10 días para las elecciones estaba empatada la carrera entre Antanas-Mockus y Juan Manuel Santos, como lo mostraban las encuestas, unas diferencias a favor de Juan Manuel Santos de 2, 3, 4, 5 puntos, pero esa era la realidad en ese momento. Ya una serie de hechos políticos que generaron una caída estrepitosa de Mockus en los últimos 10 días imposibilitaron que las encuestas pues en ese caso acertaran. Ahora, si miramos la misma metodología, si ustedes ven, la misma metodología se utilizó para segunda vuelta y ustedes ven en la cuarta columna que estamos observando en el gráfico, era ya el pronóstico de cómo iba a quedar la segunda vuelta el 7 de junio. Nuestra encuesta hablaba que iba a quedar 66.5 contra 27.4. El resultado final fue 69.1 contra 27.5. Si ustedes observan los márgenes de error, era 3.2%. Decía la encuesta que tenía un margen de error del 3.2% en esa columna de junio. Quiere decir que el resultado de Santos, la encuesta decía que podría llegar a subir hasta 69.7 y en realidad fue 69.1, o sea, estaba dentro del margen de error. Igualmente, la diferencia de Mockus es apenas de 0.1, o sea, muy por debajo del margen de error que es 3.2. Dirán ustedes, ¿por qué si también la muestra fue tomada 2 semanas antes de la elección, esta vez sí acertaron? La curva diario en las 5 ciudades y miren que los movimientos de ambas candidaturas fueron sinusoidales, o sea, no hubo una tendencia determinada a favor de uno u otro candidato. En algún día subió un poco, en otros días bajó un poco, volvió a subir, o sea, se mantuvieron dentro de un margen de error en los mismos niveles. No hubo una curva ni una línea recta tendencial ascendente.